Bueno, hablando sobre la lectura de la comunicación de masas, de las críticas al sistema, habla más del análisis, habla sobre un análisis de la cultura industrial, ¿no? Desde la óptica a la industria. Es una cultura que habla sobre la óptica de la industria cultural. También se menciona mucho sobre la escuela de Frankfurt, ¿no? Que es una escuela donde se han desarrollado a los grandes teóricos como Max Horkheimer, Teodoro Adorno y Herbert Marcuse, ¿no? Todos estos son parte de la primera generación. Y bueno, Jürgen Habermas, que es de la parte de la segunda generación. Eh, la escuela de Frankfurt, ¿no? Más hablando de eso, se le llama así porque hacían los intelectuales que se reunieron alrededor de ese instituto, ¿no? De esa institución de investigación, ¿no? De investigaciones sociales, y nada, fue concebido como una entidad donde se han destinado a la innovación de esos teóricos y a la investigación social, ¿no? Su creación oficial se llevó a cabo desde un acuerdo, ¿no? De un acuerdo ante la sociedad y la investigación, ¿no? Su creación oficial se llevó a cabo en febrero de 1923, ¿no? Por un decreto del Ministerio de Educación que surgió de un acuerdo entre y la Sociedad de Investigación Social, que era el cuerpo administrativo y financiero del instituto. En la primera generación de la escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer y Adam Marcuse, fue a fines de 1932, ¿no? Se suma Herbert Marcuse, que con él, en el tiempo, convertiría en una de las figuras más importantes, por si fuera parte, ¿no? Su parte fue Teodoro también. Teodoro se metió y Adorno se incorporó en 1938. A pesar que hacía mucho tiempo atrás se conocía a Max Horkheimer, ¿no? Horkheimer, ¿no? Y nada, habla mucho más sobre esta, ¿no? La parte. También se menciona bueno, siguiendo con la lectura, también se menciona que en la mayoría de los autores, ¿no? En estos autores citados, y sobre todo en aquellos que tuvieron un papel de un sector en la individualización, ¿no? De la corriente de Frankfurt, ¿no? La llegada del marxismo se realiza parte de la industria profunda a otras posturas filosóficas, ¿no? Un aspecto central del pensamiento de Horkheimer, ¿no? Que es el que era la necesidad de producir una reconciliación, ¿no? Una reconciliación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Lo que era esta relación, ¿no? Que hay entre ellos. El individuo, el individuo actúa según esquemas rigurosamente prefigurados, o sea, era impulsado y manipulado por este aparato de poder sin tener conciencia del sentimiento. La mayor productividad económica y el bienestar son inicialmente el hombre que terminaba siendo esclavo, que el hombre terminaba siendo esclavo de ellos, ¿no? De estos. En la industria corporal, hablando más de la industria corporal, es era uno de los tópicos que ha sido de gran interés, de sumamente interés para diferentes teóricos de la comunicación, ¿no? Que más se han encaminado en el estudio de los efectos que producen, ¿no? Los mensajes mediáticos en la sociedad, en general el individuo, ¿no? Que en particular tratan de, cuando dan un mensaje, ¿no? Por, no sé, por una red, por la televisión, ¿no? Trata de captar, ¿no? Trata de captar, el individuo sea capaz de captar este mensaje, ¿me entiendes? Este contenido que se dijo, ¿no? Sobre esto es todo punto de la crítica y de una propuesta por la escuela de Frankfurt, ¿no? Que nace a partir de los años 20 en Alemania. Bueno, seguimos con mi compañero que les va a exponer también la parte final de la lectura, ¿no? De la lectura de las masas. Gracias. Siguiendo
con la explicación brindada con mi compañero Gianluca, referente a lo que es la comunicación de masas e industria cultural, ¿no? Justamente, profesor Pedro, siguiendo con la explicación de ello, esta lectura básicamente nos da un análisis de esta cultura de masas, ¿no? Lo cual nos miran por un lado desde la óptica, desde el punto de vista industrial, ¿no? Y si mencionamos lo que es industria, básicamente tenemos que recalcar como un dato adicional lo que es la revolución industrial, ¿no? Fue básicamente un proceso de transformación que hubo tanto en aspectos económico, social y tecnológico. Ahora, siguiendo con el tema de la lectura, básicamente la lectura se divide en dos partes, ¿no? Una de ellas es una primera generación que está justamente por los autores ahí en la escuela de Frankfurt, encabezada por Max Horkheimer, el otro autor que es Teodoro Adorno, y por último el autor Eber Marcus, ¿no? Luego de ello hay una segunda generación que básicamente se basa en un solo autor, es como el autor primordial y principal, que es el autor Jürgen Habermas. Eh, Luego de ello, la primera generación, los autores básicamente se caracterizan, ¿no? Por tener una teoría crítica y como los teóricos del pensamiento negativo. Básicamente el pensamiento negativo, el concepto exacto que nos plantea la lectura es de que el pensamiento negativo trata de realizar lo que la sociedad siempre se le escapa o deja de lado, ¿ok? De manera que esto es una teoría, se podría decir una teoría social, ¿no? Y que implica al mismo tiempo una valoración crítica en ese aspecto. Ahora, un aspecto personal, ¿no? En mi opinión, que fue resaltante, que lo explican en la lectura, es de que el pensamiento del autor Horkheimer es la necesidad de producir eh, una reconciliación entre el hombre y la naturaleza, ¿ok? De que esa reconciliación está dentro de un mismo hombre, ¿no? No tiene mucho que ver con lo exterior. Ahora, por el otro lado, la segunda parte de lo que viene a ser la escuela de Frankfurt, ¿no? Básicamente esta segunda parte mencionan lo que es el punto de vista que tiene el autor Jürgen Habermas respecto a todo esto de la comunicación de masas, ¿no? En esta segunda parte lo destacan a él, lógicamente, ¿no? Que habla respecto a lo que es los medios masivos y la cultura de masas. ¿Ok? Básicamente él menciona, ¿no? Que los medios electrónicos que representan una sustitución de los escritos por la imagen y por el sonido, ¿no? Es decir, en otras palabras, que eh, primero está el cine, la radio, después la televisión, se presentan como un aparato que penetra y se adueña por entero del lenguaje comunicativo y cotidiano, ¿no? Bueno, luego de ello, el funcionamiento de esta industria cultural, se podría decir, guardaría una simetría, ¿no? Guardaría una igualdad con el funcionamiento del aparato psíquico, que cuando aún funciona, tiene un interior de la autoridad más que todo de una persona, ¿no? Básicamente esto quiere decir, anteriormente, nosotros no teníamos un medio de comunicación como existe hoy en día, como la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Y esto es lo que él recalca, este autor recalca más que todo que en aquella época la comunicación básicamente se daba entre dos personas, simplemente mirándose frente a frente, lo cual hoy en día también se explica, pero no es muy común, porque si tú quieres comunicarte, quieres saber lo que pasa en el exterior, simplemente con la radio, con la televisión, que son medios de comunicaciones más, que le dan bueno, el que ve los programas y todo ello, le dan una información adicional que anteriormente no se podría aplicar, ¿no? Y básicamente esta es la segunda parte que nos brinda la lectura, ¿no? Y en mi opinión creo que nos ayuda a profundizar más que todo nosotros como alumnos de la carrera de comunicaciones, a poder saber un poco más en teoría, de este aspecto, cuáles son los aspectos, por qué diferenciar en un pasado con hoy en día, ¿no? En aquella época de la revolución industrial, de la industria cultural, etcétera, ¿no? Bueno, profesor, y eso sería todo. Espero sea de su agrado. Hasta luego. Gracias.